Entonces, como dije, aquí en cada cuadro viene la información de cada elemento. Fe es el hierro, y como dije, este es el símbolo químico, que es el nombre, el nombre abreviado en latín del elemento. El hierro es ferrum, y así sucesivamente con otros elementos. El cobre aquí es Cu, porque Cu es cubrum, es la abreviación. Plata es Ag, que es argium, así es argium en ¿cómo se dice? En latín. Oro es Au, que es aurum, etcétera. Así es cada nombre tiene un nombre en latín, y el símbolo químico es su abreviación de ese nombre en latín. Ahora, entonces pongan símbolo químico, pongan en un cuadro Fe, símbolo químico, y abajo pónganle nombre abreviado en latín del elemento. A ver, escriban eso. Bueno, este va a ser el nombre en español del elemento. Por ejemplo, pues aquí está hierro y aquí está cada uno de su nombre. Este de acá es el nombre en español del elemento. Bueno, entonces copien eso. No copien la configuración electrónica, no lo vamos a ocupar. Entonces más arribita este es el número atómico. Pónganle ahí, número atómico. Es este número que está aquí. Es el número atómico. Nos indica cuántos electrones y cuántos protones hay en el núcleo. Ahorita lo voy a explicar. Pónganle aquí, este es el número atómico. Bueno, y aquí está la masa atómica. La masa atómica se mide en gramos sobre mol. Bueno, no dije que es un mol. Bueno, ahorita lo digo, póngale masa atómica. Aquí este es 55.845. Ahorita digo en qué se mide esa masa atómica. Bueno, copien nada más esos cuatro: la masa atómica, el número atómico, el símbolo químico y el nombre. Los demás no los vamos a ocupar ahorita. ¿Mande? Ya. Bueno, ¿alguien falta? Bueno, entonces vamos a ver. La masa atómica se mide en gramos sobre mol. Es decir, por ejemplo, si me dicen que la masa molar o masa atómica, la masa atómica también se le llama masa molar. Pónganla entre paréntesis. Por ejemplo, si la masa molar o masa atómica, por ejemplo que me dicen, el hierro, es 55.845, entonces la masa atómica del Fe, estos subíndices, esta letra chiquita que puse, es para indicar que estoy haciendo referencia a la masa molar o masa atómica del hierro. Bueno, y mide, ¿cuánto dice? 55.845. Y esto se va a medir en gramos sobre mol. ¿Qué nos indica esto antes de que copien? Indica que en 55.845 gramos de hierro, es decir, si nosotros tenemos 55.845 gramos de hierro, esto nos indica que tenemos
más bien, en 55.845 gramos de hierro hay una mol de hierro. Una mol de sustancia de hierro. ¿Y qué es una mol antes de que copien? Una mol es igual a 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Es decir, a ver, con calma, ahorita explico. Es decir, miren, esto nos indica que si tenemos 55.845 gramos de hierro, eso nos indica que en esta cantidad de gramos hay una mol de hierro. ¿Y qué es una mol? Tener una mol es tener 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Es decir, ¿qué nos indica esto? Que en esta cantidad de gramos de hierro hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas de hierro. Eso nos indica que en esta cantidad de gramos, 55.845, hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas de hierro. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el hidrógeno. Su masa atómica es 1.000794. Nos indica que en un gramo, 0.00794, hay exactamente 6.023 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Pues sí, respectivamente del elemento, ¿no? De litio, en 6.941 gramos de litio, ahí hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas de litio. Esa cantidad de moléculas hay en 6.941 gramos de litio. Y así sucesivamente. Eso nos dice la masa molar. Nos dice que en esa cantidad de gramos hay esta cantidad de moléculas. Bueno, y también de por sí esta cantidad se ocupa mucho, sobre todo para balancear ecuaciones. Lo vamos a ver más adelante. O bueno, en los videos de la plataforma lo van a ver más adelante. Ahí en la plataforma explico cada tema. Bueno, entonces, copien esto ahora sí. Si tienen dudas, vayan diciendo. Si hay algo en que se revolvieron, digan. Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver otras características. Bueno, el número atómico. Bueno, el número atómico, como dije, nos indica cuántos electrones hay en el núcleo. A ver, escriban eso. A ver, escriban eso. El número atómico. El número atómico indica cuántos electrones orbitan, cuántos electrones y protones tiene el elemento. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. El hidrógeno tiene número atómico 1. Significa que tiene un protón en el núcleo y un electrón orbitando. Eso nos indica. Esta es la configuración del hidrógeno. Nada más H. H, recuerden que es hidrógeno. Ahí está. Entonces esta es la configuración del hidrógeno.
tiene un protón en el núcleo y un electrón orbitando. ¿Por qué uno solamente? Porque su número atómico es 1. A ver, copienle. El hidrógeno es fundamental, aparece en las moléculas de agua, por eso dicen H2O, tiene 2 moléculas de hidrógeno. Y aparece igual en muchas sustancias, también aparece en los carbohidratos, de hecho, en las azúcares, en las proteínas, etcétera. El hidrógeno está en demasiadas moléculas. Luego aquí tenemos aquí abajito al litio. El litio tiene número atómico 3. Significa que tiene 3 y 3 electrones orbitando. Vamos a ver. Vamos a ver entonces. El litio tiene número atómico 3. Así que tiene 3 protones. Y 3 electrones orbitando. Hay un electrón en la primera órbita y hay 2 electrones en la segunda órbita. Bueno, no importa ahorita saber cuántos electrones hay en cada órbita. Eso ahorita no les van a preguntar. Nada más, bueno, saber qué es el número atómico. O bueno, si les ponen una imagen, ¿cuál es el litio? Ah, bueno, el litio es aquel que como tiene número atómico 3. Ahí les van a decir, el litio, les pondrían esta imagen, ¿no? Del cuadrito, el litio. Y tiene número atómico 3. Así que tiene 3 protones aquí y 3 electrones orbitando. Ahí está, este es el litio, su configuración atómica. Así se vería más o menos un átomo de litio. Bueno, el litio está presente, por ejemplo, en las baterías de celular. Dicen que son baterías de litio. Y de igual manera, tienen mucha aplicación el litio. Dicen que tiene un potencial muy grande. Por ejemplo, dicen por ahí que por eso le hicieron el golpe de estado a Bolivia el año pasado, o este año, no me acuerdo. Apenas. Porque decían que iban por sus reservas de litio. Entonces, sí, tiene mucha aplicación el litio, tiene mucho potencial de aplicación en la industria. Incluso en México, algunos gobernadores electos, así que ya ganaron y que van a entrar apenas, ya están entregando nuestras reservas de litio, ya tienen prácticamente un plan. Bueno, eso lo denunciaba Alfredo Jalife. Y sí, no digo de qué partido es para no entrar en controversia. Pero sí, ya sí tiene mucha aplicación el litio. Vamos a ver, entonces, ¿ya copiaron estas imágenes? ¿Ya copiaron? Ya, profe. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a ver, entonces, bueno. Y efectivamente tienden a formar compuestos entre ellos. La combinación de absolutamente todos estos elementos, digo obviamente en ciertas combinaciones, forman todos los materiales que hay en la Tierra. Todos. Sí, todas las cosas que vemos se forman de la combinación de estos elementos. Entonces eso vamos a decir. Bueno, la primera columna se les llama, o más bien a la primera columna, se les llama, bueno, a los elementos, o más bien a los elementos de la primera columna, se les llama metales alcalinos. Metales alcalinos. Y
y así sucesivamente a los elementos de... Bueno, en la plataforma lo específico, es que me quedo con menos tiempo. Quisiera entrar en balanceo de ecuaciones, voy a ver si me da tiempo. Bueno, metales alcalinos son la primera columna. La segunda columna son metales alcalinotérreos. ¿Sí? Alcalinotérreos son los de la segunda columna. De la columna 3. Bueno, lo explico acá y ya en la grabación lo van anotando en su libreta. De la columna 3 aquí a la columna 12, a esto se les llama metales de transición. Bueno, de hecho aquí están, aquí lo dice. Metales alcalinos son de este color, desde el litio hasta el francio. Metales alcalinotérreos son la segunda columna, aquí está, alcalinotérreos. Bueno, espero que se vea el color porque como que están un poco parecidos. Y metales de transición son los amarillos, los de la columna 3 hasta la columna 12. Estos son los metales de transición. Tienden a formar compuestos entre ellos. Son las famosas aleaciones. Sí, como estos son metales, a veces hacen aleaciones entre ellos, hacen combinaciones entre ellos. No se puede hacer aleación de todos, no se puede. Por lo mismo de los números atómicos, no se puede. Bueno, y ya, aquí tenemos a los metaloides, bueno, no son tan importantes ahorita. Y los no metales aquí están, el carbono que es esencial para los seres vivos, el nitrógeno también, el oxígeno sobre todo, el fósforo, el azufre y bueno, el selenio. Sobre todo para la agricultura, el fósforo y el azufre son esenciales y el nitrógeno también. De hecho, venden una fórmula, nitrógeno, fósforo y azufre. Son lo que es esencial para la agricultura. Bueno, entonces, pero bueno, no es recomendable usar demasiado esa fórmula porque sala la tierra. Entonces, esta columna de los violetas son los halógenos, llamados halógenos. Bueno, esa sí lo voy a escribir. A la penúltima columna entre paréntesis 7 en número romano. También algunas tablas periódicas todavía lo manejan en números romanos. A esta le llaman la 7 en número romano. ¿Por qué la 7? Y aquí dice 17. Es que se saltan. En número romano esta le llaman 1, a esta 2. Luego se saltan hasta esta, le llaman 3 en número romano, 4, 5, 6 y 7 en número romano. Bueno, 7 o 17, cualquiera de los dos. En la penúltima columna, la 7 en número romano o 17, se les llama halógenos. Y tienden a formar compuestos con los metales alcalinos. Es decir, se tienden a juntar entre ellos los halógenos y los llamados metales alcalinos. Recopien. Profe, una pregunta. Sí, diga. ¿Y qué es lo que más puede venir en el examen? Para poder repasarlo. Sí, son preguntas, bueno, de química, preguntas teóricas. Por ejemplo, en tal elemento viene en la columna de bueno, por ejemplo, el litio. ¿En qué columna viene? Columna de los alcalinos, metales alcalinos. O por ejemplo, si les da, por ejemplo, esta figura, nos dice que ¿cuántos electrones tiene orbitando el hierro? 26. Etcétera. Son preguntas teóricas sobre lo que les he estado enseñando. O sobre las ramas de la química. Es la rama de la química que estudia, no sé, los procesos industriales. ¿Y quién es ese? Es la ingeniería química o química técnica. Y así, son preguntas conceptuales que les pueden preguntar sobre lo que les enseño y sobre algunas cosas de la guía. La guía explica muchas más cosas. Bueno, yo pongo lo en resumen. ¿Sí se entiende? Está bien, pero... Sí, gracias. Bueno, en mate sí les van a poner ejercicios. No tan complicados, pero sí. De monomios, polinomios. Lo que vimos, prácticamente lo que vimos. Lo que está en la plataforma. Pero ese examen de matemáticas lo tenemos que realizar allá en la escuela. Sí, el final, sí, lo tienen que realizar. Bueno, ahí el coordinador les va a avisar con tiempo. Cualquier cómo va a ser el asunto. No, gracias.
Bueno, entonces, y esta última columna son los gases nobles. Esta sí es pregunta de examen. La última columna, en número romano, la columna 8. Ya dije por qué, porque en número romano se saltan la de los metales alcalinos, se la saltan y se van hasta los no metales. O 18. Son los gases nobles. ¿Y cuál es su característica? Estos no forman compuestos o no se combinan. No se combinan con otro elemento. Se mantienen en su estado puro. Es decir, se mantienen ellos solitos, No se combinan con otro elemento, no. Se mantienen ellos solitos, no se tienden a combinar. Los demás elementos sí tienden a formar compuestos con otros. Pero los gases nobles no, se mantienen ellos. No se combinan con nadie. ¿Y quiénes son? Bueno, ahorita vuelvo para que copien. El helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Estos de azul. Se mantienen ellos solitos, no se combinan con nadie más. Se mantienen así. Bueno, entonces, esta es su característica. Esto les pueden preguntar. ¿Qué elementos no se combinan con otro? ¿Cuáles se mantienen en su estado puro? Los gases nobles. Bueno, copienlo. Bueno, ¿y cuáles son ejemplos de gases nobles? Aquí ya lo dije. El helio, neón, xenón y argón. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? Ya. Bueno. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, entonces sí, estos son los elementos. Y sí, los halógenos, estos de violeta, los de la penúltima columna se tienden a formar compuestos con los de la primera columna. Por ejemplo, el sodio se tiende a combinar ¿con quién? Con el cloro. Miren que es halógeno. ¿Ven si es cierto? Porque forman cloruro de sodio, que es la sal de mesa, la sal normal. Ahí está. Na con Cl es NaCl, que es cloruro de sodio. Es decir, se tienden a combinar fácilmente. Algunos elementos necesitan calor o otros procesos para combinarse. Pero estos de la penúltima columna con los de la primera se combinan muy fácilmente. Prácticamente al interaccionar se unen. Bueno, y aquí hay más elementos. El potasio y el calcio pues son esenciales para el cuerpo humano, para el movimiento de los músculos. Se mueven los músculos por liberación de estos átomos. De iones más que nada, los que les llaman iones. Bueno, sí, también voy a especificar eso. Iones. Vamos a ver, por si acaso. Entonces, dentro de estos iones está el catión. El catión es un elemento que ha perdido uno o más electrones. Es decir, pierden electrones. Tienen carga positiva. Y vamos a ver el anión. El anión es el elemento. Es de los elementos de los que hemos visto. Pero es un elemento que ha ganado. O entre paréntesis, se le une. Ha ganado o se le une uno o más electrones. Uno los pierde y el otro los gana. Y si tiene más electrones, ¿qué pasa? Tiene carga negativa. ¿Por qué? Porque hay exceso de electrones, tiene más electrones. Y como los electrones tienen carga negativa y tiene un exceso de electrones,
pues todo el elemento va a tener carga negativa. A ver, copien. Esto es parte de los iones. Ahí está. Esos son los famosos iones que dicen en la tele, que ven en los electrolitos. Sí, porque nuestro cuerpo necesita iones para hidratarse. Nos hidratamos no en sí por el líquido, sino por los iones que tiene. El agua debe tener algunos iones de hidrógeno, y eso es lo que nos hidrata. Bueno, entonces, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? Ya, profe. Bueno. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces sí. Bueno, y mientras hay elementos ya, ya más, con número atómico más alto, estos elementos tienden a ser muy inestables. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, el famoso uranio, que dicen que se ocupa para energía nuclear. El uranio tiene número atómico 92. ¿Por qué son inestables? ¿Por qué se ocupan para energía nuclear? ¿Por qué, por ejemplo, para la bomba atómica que lo usaron? ¿Por qué tienden a hacer eso? Porque lo que pasa es lo siguiente. El uranio tiene número atómico 92. ¿Qué significa? Que ¿cuántos protones tiene en el núcleo? Tiene 92 protones en el núcleo. Sí, voy a dibujar nada más algunos, porque obviamente 92 no... Ahí no. Ahí está, tiene 92 ahí amontonados. Y no solamente tiene los 92 protones ahí amontonados, también tiene neutrones. Cerca de 92 igual. Todo está ahí amontonado en el núcleo. Y sí, tiene 92 electrones orbitando. Nada más voy a dibujar algunos. Nada más algunos. Bueno, pero lo importante es esto. Tiene 92 protones en el núcleo y todo está muy amontonado. ¿Qué implica esto? A ver, si en el núcleo están los protones, esos tienen carga positiva, ¿no? Entonces, ¿por qué están juntos los protones si cargas del mismo tipo se repelen? Si no, eso nos han enseñado, que cargas del mismo tipo se repelen. Entonces, ¿por qué están juntos los electrones? Están juntos porque aquí en el núcleo hay unas llamadas fuerzas nucleares que mantienen unidos a los protones, los mantienen juntos, a pesar de que tienen la misma carga. Pero esas fuerzas nucleares se debilitan muy rápido, se debilitan con la distancia. Es decir, por ejemplo, este protón que está acá, que señalo con el lápiz, ese que subrayé, con este protón de hasta acá, tienen una atracción muy débil, porque están ya muy separados. Así que las fuerzas nucleares ya son muy débiles. ¿Y qué va a pasar? Pues va a tender a separarse, va a tender a romperse. Por lo mismo que son cargas de mismo tipo. Al ya estar muy separados, esas fuerzas nucleares se debilitan. Y entonces las fuerzas eléctricas le ganan a esas fuerzas nucleares. ¿Y qué pasa? Producen que se repelen, se separan esos protones. Y esa separación produce una energía tan violenta que es la llamada fuerza atómica, o bomba atómica. O energía nuclear, también producen esas explosiones para producir la energía nuclear, que es para energía eléctrica, la usan para producir electricidad, y actualmente. Entonces sí, eso es lo que pasa en el núcleo. Al haber más protones en el núcleo, el elemento se tiende a ser más inestable. Por eso es que estos elementos apenas se han descubierto, porque en sí no están presentes en la naturaleza, los obtuvieron por medio del laboratorio, porque nada más viven unos pocos segundos, milisegundos. Por lo mismo que no se mantienen unidos, sus protones no se tienden a estar juntos. La fuerza es muy débil aquí en el núcleo, por lo mismo que están muy amontonados. Y sí, hay unos elementos aquí de reciente descubrimiento, por ejemplo estos gris, apenas hace unos años los descubrieron. 2017, 2016, etc.
Entonces aquí están estos: Flerovio, Moscovio, Livermomio, Teneso, Onganeso. Y bueno, ahí sí tienen unas características particulares muy interesantes. Por ejemplo, este Moscovio, descubrieron que es capaz, este 115 Moscovio, este tiene la particularidad que puede producir su propio campo de gravedad. Es decir, los demás elementos no tienen fuerzas gravitacionales, solamente tienen fuerzas eléctricas y nucleares. Pero este Moscovio tiende a formar su propio campo de gravedad. Así casi como si... es decir, con este propio campo de gravedad le daría sustento a esas cosas que nos dicen que andan volando, esos platillos voladores. Es decir, porque por lo mismo que tienen su propio campo de gravedad. Y este elemento, sí, hay muchas leyendas sobre este elemento. Por ejemplo, decían que ya lo habían teorizado, o más o menos obtenido, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, antes de la Segunda Guerra. No le llamaban Moscovio, le llamaban de otra forma. El 115, creo que era el elemento 115. Sabían que iba a estar en esta posición. Y decían que solamente en la Antártida se podía obtener, o bueno, eso dicen actualmente, por el frío extremo. Es lo que mantiene que el núcleo esté unido. Pero hay leyendas, por ejemplo, dicen que sí, en la Alemania nazi tenían prototipos, o cuando entraron ya los aliados a la Alemania, confiscaron miles de patentes, cientos de miles de patentes. Y en una de esas patentes habían unos dibujos, unos diseños de objetos en forma de platillo. Realmente así eran objetos en forma de platillo. Que decían, según el lenguaje alemán, que podían viajar a una velocidad muy grande, a velocidades de kilómetros sobre segundo. Kilómetros sobre segundo podían, dicen, que viajar. Así unos platillos, así venían en las patentes alemanas. Y bueno, y hay una leyenda de que antes de la Segunda Guerra los alemanes habían ido a la Antártida. Ningún país había podido ir, porque el frío extremo deformaba el metal, lo volvía maleable. Y es por eso que ningún país había podido aproximar a la Antártida. Pero los alemanes, como eran una gran potencia industrial, lograron llegar a la Antártida con unos barcos rompehielos, así que les llaman. Ellos fueron los primeros en inventar eso. Bueno, y pusieron banderas en la Antártida, sí, le pusieron banderas de que ese era su territorio. Bueno, y luego dicen que los aliados, después de que ya firmaron la rendición y toda la cosa, en 1945, un año después, en 1946, Estados Unidos hizo una expedición a la Antártida, pero una expedición muy grande, con barcos de guerra, fragatas, etc. Parecía que volvían a la guerra. ¿Y a dónde iban a ir? A la Antártida, con toda esa flota de guerra muy grande. Iban a ir, la misión dicen que era planeada para 6 meses, iban a ir a la Antártida durante 6 meses, porque tenían reportes de que había alemanes ahí, bueno, nazis, los que les llaman. Bueno, y entonces fueron, pero de repente se regresaron a las 6 semanas. La misión era para 6 meses, pero se regresaron a las 6 semanas y hicieron una parada en Chile. Y esto lo recogió el diario El Mercurio, el periódico de Chile, donde entrevistaron al general que estaba a cargo de la misión. Y le dijeron, ¿por qué se regresaron si la misión era para 6 meses? Y dijeron, es que encontramos algo potencialmente dañino para los Estados Unidos que podía desplazarse rápidamente de la Antártida a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué encontraron? Si la Antártida está muy lejos de los Estados Unidos, está en el Polo Sur, y los Estados Unidos están al norte. Y luego dicen que el general dijo que le estaban apuntando, bueno, intentaron dispararles, o los atacaron, unas naves que se desplazaban demasiado rápido, tan rápido que no le pudieron dar a ninguno, ¿no? Y llegaron a Chile con fragatas, barcos destruidos y muertos, de reportes de muertos. Entonces, pero bueno, ya cuando llegaron a Estados Unidos, callaron al general, ya después ya no se habló más de eso, y lo degradaron. Pero sí, se tiene esa leyenda de quién sabe qué fue lo que encontraron ahí. Pero el punto es que sí, actualmente ya se tiene tecnología para construir estas cositas, los platillos voladores. Incluso Canadá, en los años 80, construyeron un platillo, de hecho, para transportar gente. Y sí, podían transportar unas pocas gentes. Y dicen que se podía trasladar muy rápido, se podía mover muy rápido.
pero como era demasiado costoso la construcción, era muy costoso, entonces oficialmente dejaron el proyecto. Pero sí, entonces ya se tiene tecnología para construir esas navecitas. Entonces los avistamientos que dicen que publican mucho, pues sí han de ser reales. Pero los tripulan gente de aquí, gente de este planeta, personas, no gente de otros planetas. No, no, ¿qué digo? No seres de otros planetas. Y la verdad sí, igual yo no creo que haya vida en otros planetas. Las agencias espaciales han mandado señales, ondas, y nadie ha registrado respuestas. Pero estos avistamientos de estos platillos, pues sí, han de ser reales. Pero los tripulan gente, pues de aquí, de este planeta. Los tripula gente de acá, no gente de otro planeta. Sí, y bueno, y me gusta mencionar esto porque la verdad ya se están pasando con eso de los extraterrestres. Hacen un montón de teorías ya muy locas. Entonces, y pues sí, a veces nada más me gusta mencionarlo de curiosidad. Pero sí, incluso hay un libro sobre esta historia. Hay varios historiadores que mencionan esa leyenda, que es una historia que sí, que se menciona, sobre los nazis que viajaron a la Antártida. Incluso hay un libro de un argentino que se llama La Luftwaffe y los kamikaze alemanes, donde ahí pone la evidencia de las patentes alemanas y sobre esta historia, e incluso el listado de las fragatas que fueron destruidas. Entonces sí, todo esto algunos lo han estudiado a fondo, con evidencia histórica, no nada más inventado. Bueno, entonces vamos a ver cuánto tiempo queda. Unos minutos. Bueno, entonces nada más voy a introducir rápidamente lo que es el balanceo de ecuaciones. Balanceo de ecuaciones, pongan como subtítulo. Bueno, entonces en el balanceo de ecuaciones se deben tener el mismo número de moléculas. De esto tengo un video en la plataforma, no me va a dar tiempo terminarlo, pero en la plataforma lo explico. Se debe tener el mismo número de moléculas en ambos lados de la ecuación. A ver, cópienle. En el balanceo de ecuaciones se deben tener el mismo número de moléculas en ambos lados de la ecuación. Bueno, un ejemplo de ecuación química es la siguiente. Este es nada más un bosquejo, un modelo. A más B producen C más D. Este es un ejemplo de ecuación química. A y B son compuestos. A estos se les va a llamar reactivos. Son los que se usan para producir. Bueno, precisamente de los reactivos surgen estos de acá, que son los productos. Pues sí, el resultado de la reacción. A ver, cópienle.